Bienvenidos a un nuevo encuentro de Experiencia BLA, este espacio de capacitación virtual que se ha generado desde la Secretaría de Turismo de Villa Langostura. Mi nombre es Mónica Unco y hoy vamos a continuar conociendo un poco más acerca del patrimonio cultural y de la historia de nuestra zona. Muy bien. En el encuentro anterior habíamos desarrollado la etapa de lo que se denominó la conquista del desierto y cómo fue cuál era el contexto en el que se desarrolló, cuáles fueron las causas que motivaron este accionar sobre la Patagonia desde el gobierno argentino y cuáles fueron las consecuencias y cómo cómo quedaron repartidas las tierras en ese momento y hablamos de los personajes principales, ¿no es cierto?, de aquella época. En principio sabemos que la conquista del desierto tuvo varias razones por las cuales se llevó a cabo. Una de ellas era lograr la soberanía de nuestro país sobre este territorio, que también quería Chile quedárselo bajo su órbita, económicas para expandir las tierras de ganadería. Y bueno, en este contexto se buscaron recursos, hubo quienes financiaron estas acciones y que luego se repartieron las tierras entre los que habían participado de la conquista del desierto, soldados, inmigrantes que estaban empezando a llegar desde diferentes partes del mundo y también entre aquellos que habían financiado económicamente esta campaña. Entre los personajes protagonistas más que personajes de esta época, hablamos de, bueno, el gobierno nacional, que en ese momento lo presidía el general Roca, si bien también dijimos que esta campaña a la que nos vamos a referir no fue la primera, sino que en la época de Rosas también había estado, después estuvo otros intentos de avanzar sobre el territorio. Sabíamos que ya los indígenas estaban organizados en grandes cacicazgos y digamos el referente que se destaca es Saihueque, a quien vemos aquí en el lado derecho de la pantalla, y que también habían empezado a llegar algunos viajeros desde el lado argentino, como lo fue, por ejemplo, el Perito Moreno, que posteriormente va a desempeñar un rol muy importante en la definición de los límites con Chile a principios del siglo pasado, porque fue elegido por el gobierno nacional, designado a raíz de justamente del conocimiento que tenía del terreno de tantas veces que había viajado. Entonces, en 1876, Francisco Pascasio Moreno se convirtió en el primer hombre blanco que llegó desde el lado argentino al lago Nahuel Huapi. En 1879 comienza la campaña al desierto y en el 85 finaliza con la entrega, digamos, la rendición del cacique de Saihueque. Y a partir de ahí comienza todo un proceso de colonización y se comienzan a establecer leyes. El gobierno nacional comienza a generar una serie de leyes como para organizar la situación que se había generado a partir de ya disponer de la soberanía sobre todo este territorio. Hubieron leyes que hablaban de la financiación y cómo se iban a repartir, después acerca de la mensura, de cómo se iban a mensurar en lotes de 10.000 hectáreas, después también autorizaba al Poder Ejecutivo a formar reducciones indígenas. Tenemos que tener en cuenta que es verdad que a lo largo de la historia después uno va teniendo otras visiones de la organización social y de quienes componemos la sociedad. Pero bueno, el tema de las reducciones indígenas, que por ahí ahora nosotros, como se dice con el diario del lunes,
han recibido ciertas críticas de que no sabe si fue lo mejor o si en definitiva el hacer reducciones era como encerrarlos a las comunidades. Bueno, el tema de las reducciones no es algo que se le ocurre al gobierno nacional. En realidad, la misma política se aplicó en Estados Unidos. Entonces uno por ahí, obviamente, como seguimos ahora, se van imitando políticas entre un país y el otro. Y bueno, Estados Unidos había aplicado esa política que hasta ese momento parecía que era lo mejor, porque era una forma como de protegerlos o de asegurarles la tierra y que nadie se las vaya a sacar. O sea, hay como diferentes miradas de lo mismo, ¿no? Lo cierto es que sí se generaron reducciones indígenas. Se les dio una propiedad, se les dio propiedad sobre eso, respetando o siguiendo esta visión comunitaria que tenían los indígenas de trabajar, o de vivir, mejor dicho, y trabajar en comunidad con un concepto distinto, más allá que obviamente el contacto con la sociedad occidental, si se quiere, y después a través de las generaciones, el tema este de la cultura y del concepto comunitario o no, se va como desdibujando porque somos humanos, nos incorporamos a la sociedad y empezamos a tener visiones y pertenecer a un paradigma distinto, que es hoy por hoy lo que está vigente a nivel de la sociedad es el tema de la propiedad privada, así como tenemos, que es un tema el que no voy a desarrollar en este momento, pero sí todos ya sabemos de los conflictos que está habiendo desde el punto de vista territorial en nuestra zona, y que aparentemente no parece que está lejos de poder realmente solucionarse y de poder tener una misma visión acerca de este tema. También eh, se promulgó la ley del hogar, que la ley del hogar lo que buscaba era justamente traer inmigrantes, la primera oleada de inmigrantes de fines de 1800, un proceso en el que estaban todos los países de América, porque de la misma manera, en forma contemporánea, desde el lado de Chile también se estaban propiciando la llegada de inmigrantes, en este caso de los inmigrantes alemanes que se ubicaron en la zona de Yanquihue y que van a tener un protagonismo muy importante en el desarrollo de esta zona del lado de la cordillera. Ya lo vamos a desarrollar ahora en un momento. Después estaba el tema de la ley de cómo era que tenían posesión de las tierras. Bueno, fueron desarrollándose diferentes, promulgándose diferentes leyes. Y en 1902, cuando se termina el tema, se soluciona el tema de los límites con Chile, que era una cosa que se fue haciendo en forma progresiva una vez que terminó la campaña del desierto, hubieron como diferentes acuerdos parciales, porque teniendo en cuenta la extensión de nuestro límite con Chile, que es prácticamente toda la columna vertebral, toda la cordillera de los Andes, obviamente que hubo que ir haciendo acuerdos parciales en los que se establecían los límites en los lugares que por ahí eran más claros, eh, para ponerse de acuerdo, pero en esta zona quedaron algunos puntos, entre ellos todos los pasos de acá, de la zona del Guapi, más al sur, porque ahí la cordillera empieza como a descender, los caminos no son tan claros, hay mucha cuestión por ejemplo, con la cantidad de lagos que tenemos, muchos cursos de agua que muchos desembocan en el Atlántico, pero también otros al Pacífico. Como les decía, los pasos por ahí quedan entorpecidos, no está, se modifica la geografía y la disposición por cuestiones de clima, por movimientos tectónicos, volcanes, etcétera. Entonces, esto como que quedó como para último momento, digamos, se dejó al final, y ahí fue donde el Perito Moreno tuvo una función decisiva, porque
en el encuentro anterior les había hablado de Font, que era él y otro grupo de expertos del lado chileno que tenían mucho conocimiento, historiadores, bueno, realmente un equipo muy culto, con mucho conocimiento de todo, que fue quienes argumentaron en favor de Chile para que esto fuera, quedara en manos de Chile, y a su vez estaba el Perito Moreno con su argumentación. El Perito Moreno lo que hizo fue, hubieron básicamente dos posturas. Una era que hablaba de que el límite iba a estar establecido en función de la divisoria de aguas, o sea, de los cursos de agua o espejos de agua, como los lagos, que tuvieran desembocadura hacia el Pacífico, ahí establecían el límite hacia Chile, y los que fueron hacia el Atlántico hacia Argentina. Pero el Perito Moreno, con su experiencia de haber recorrido todo el terreno, sabía eh, que había muchos cursos de agua que justamente por esta situación climática o la geografía, lo que sucedía era que se cambiaban, o sea, no eran estables, no era fijo, porque podían variar. Entonces era como establecer un límite que no iba a tener una no se iba a poder sostener en el tiempo, y se iban a seguir generando dudas. Entonces lo que él propuso fue la teoría de las altas cumbres. Dividir donde estuvieron las cumbres más altas, y así fue como eh, se impuso esta teoría, esta postura, y de esta manera toda esta zona de los lagos quedó para Argentina. ¿Por qué? Fíjense que, por ejemplo, el lago Lácar desemboca en el Pacífico. Si se hubiera impuesto la postura de Chile, toda esta zona hubiera quedado en manos de Chile. Así que gracias a la participación y la intervención y la firmeza y convicción con la que el Perito Moreno defendió nuestros intereses, es que toda esta zona quedó para la Argentina. Entonces, cuando en 1902 ya se termina de definir el acuerdo de límites, ahí comienza una organización más específica de todo el territorio. ¿Y cómo lo organizaron? Bueno, lo organizaron con colonias. En aquella época, volvemos al tema del contexto, en aquella época lo que se buscaba era fomentar el poblamiento. ¿Y cómo se fomentaban? Con colonias agrícolas que venían y que las organizaba el gobierno, intermediaba en muchos casos con compañías de colonización. Si ustedes van al museo de acá de Bariloche, van a ver una especie de afiche que promocionaba la colonia Stroeder. Stroeder fue uno de estos capitalistas que juntaron un montón de colonias en todo el país. La última fue Stroeder, justamente, que está al sur de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, en este caso, conectándolo con algo personal, mis abuelos ucranianos llegaron y se instalaron en esa colonia Stroeder en el año 25, o sea que era todo el auge, esta forma de organizarse. ¿Por qué? Porque estas colonias ponían infraestructura, organizaban a los inmigrantes, em, establecían límites, bueno, fomentaban justamente el asentamiento, porque era muy difícil venir a cualquier parte del país. No se olviden que estamos hablando, por ejemplo, del Chaco. Imagínense el Chaco, la zona de Misiones, selva. Después acá al sur, con el frío que hacía el territorio desértico, porque era desértico, todo lo que nosotros conocemos del río Colorado hacia abajo, se logró todo ese vergel, toda la zona del valle. Fue un trabajo de inmigrantes, en el que el ferrocarril tuvo mucho que ver por ejemplo, cuando hicieron en la zona acá de Cinco Saltos, establecieron como espacios para u obras, mejor dicho,
diques, el dique Cordero, por ejemplo, fue muy importante porque con esas obras lograron manejar los caudales de los ríos y poder desarrollar todo un sistema de acequias que hizo que los inmigrantes que vinieran a toda la zona del valle del Río Negro y Neuquén pudieran comenzar a cultivar. Entonces, todos en algún momento hicieron algún aporte. El tema del ferrocarril es muy importante, el aporte que tuvo, merece un capítulo aparte, los ferrocarriles realmente. Eh, y bueno, como les decía, se organizaban en colonias. Del mismo modo tenía Chile esta política de traer inmigrantes en colonias. Y lo que les comentaba, una colonia sumamente importante para nuestra zona fue la de colonia de Yanquihue. A Yanquihue, Pérez Rosales, que es el nombre que tiene ahora el paso ahí en Blest, fue un funcionario de Chile que fomentó la llegada de los inmigrantes alemanes, que fue muy difícil también, muy difícil su vida allí, porque llegaron, ¿por dónde llegaron? Por el lado del Pacífico. No nos olvidemos que la idea de llegar desde el lado de Argentina todavía no existía esa posibilidad. Incluso los primeros inmigrantes que llegaron como por ejemplo Capraro, que ya vamos a hablar de él, llegaban todos vía Chile. Y después muchos viajando desde el Perú, desde México, Perú, y llegaban a Chile y de ahí pasaban para esta zona. Entonces, esta colonia que se fue desarrollando generó el interés de los colonos de ir pasando, de venir a esta zona, que había muy poco poblamiento. En general había en algunos lugares dispersos, después como les decía, después de la conquista del desierto, que quedaron algunos grupos de aborígenes, familias o grupos que se habían instalado en forma precaria y de subsistencia en algún punto al borde de un lago. Bueno, ahí fue donde, en esa época, donde Carlos Wiederhol, ¿sí? Que es a quien se lo considera el fundador de San Carlos de Bariloche. Wiederhol era un alemán que con una barcaza, con barcos, hacían tipo posta y venían desde Montt y desde Yanquihue. Si ustedes se ubican en el lago Yanquihue y ven un mapa, está Puerto Vara, Frutillar, todas esas poblaciones, Yanquihue. Bien, está al suroeste, digamos, del lago, si uno lo mira de frente, próximo a Montt. Entonces, Valdivia y Montt y Castro eran los centros más importantes. Y Yanquihue, bueno, comenzó a desarrollarse, entonces navegaban. ¿Cómo hacían? Navegaban todo el Yanquihue, tenían así como postas donde tenían barcazas y iban, en parte hacían tierra, en parte lago. Entonces, navegaban en Yanquihue, llegaban a Ensenada, que está en la otra punta del lago. Después, si ven el mapa, se pasa por tierra todo por los altos de Petrohue hasta llegar al lago de Todos los Santos. Ahí se volvía a navegar hasta llegar a Peulla y ahí ya Casapangue, y ahí ya se pasaba y se llegaba a Blest. ¿Sí? Bueno, y de Blest, ahí había que llegar a San Carlos de Bariloche. Entonces, todo ese periplo comenzaron a hacer y fue Wiederhall el que estableció como su primer almacén donde ahora está el centro cívico. Dentro de esta colonia comenzaron a haber, digamos, capitalistas, o sea, eran alemanes que recibían, sobre todo del puerto de Hamburgo, recibían mercaderías que eran las que proveían e intercambiaban con las poblaciones de acá, muy precarias, intercambiaban sobre todo ganado, ¿sí? Intercambiaban por los productos que traían desde Hamburgo y que atravesaban toda la cordillera. En el contexto de la colonia Yanquihue y de estos inmigrantes, se conformó la empresa Chile Argentina. La Chile Argentina fue una empresa muy relevante
para todo, para el desarrollo de toda la zona de esta región. ¿Por qué? Porque se conformó con capitales de alemanes y chilenos y comenzó a tener, digamos, el monopolio y monopolio, pero en el buen sentido, porque no había otra manera, digamos, como a tener la infraestructura y la capacidad de poder traer no solamente materias primas, sino que se convirtió, trajo frutales, se convirtió en la proveedora y como la locomotora que impulsó toda la zona. Llegó a comprar tierras, a comprar estancias, o sea, todo el comercio de la zona pasaba por la Chile Argentina. De este mismo envergadura y concepto también se desarrollaron más al sur de toda la Patagonia, otras empresas, los Lawson, por ejemplo, tiendas Lawson, bueno, todo, había otro tipo era, digamos, la forma en que se conformaba comercialmente, eran grandes empresas que trabajaban en más al sur todo lo que era la producción lanar y que exportaban con barcos que salían de Punta Arenas o lo que yo les comenté el otro día. Hasta 1914, tengan en cuenta esta fecha, hasta 1914, toda la Patagonia y hasta llegar a Punta Arenas, todo lo que era el paso el Estrecho de Magallanes, tanto de la costa atlántica como de la parte chilena, tenían un gran desarrollo y tenía como una perspectiva de desarrollo muy grande. Ya vamos a ver en 1914 qué pasó, que, que todo esto quedó en la nada y fue un quiebre realmente. Entonces, desde el punto de vista comercial, estaba la Chile Argentina. Había ganaderos del lado de Chile que traían, como los límites estaban ahí más allá que se han establecido los límites, había gente que tenía tierras en la cordillera, porque eran valles de donde se traía los animales en el verano. Estaba, por ejemplo, V. Y de ahí viene el nombre del Rincón de V, que es, o quedó después, se derivó en el Rincón, que es el paso Puyehue que tenemos acá cerca. El nombre del rincón viene eso, porque era el rincón de V. El rincón era un localismo, así como la palabra angostura, que se le denominaba a espacios así como intermontanos, donde alguien vivía o tenía, en este caso, ganado. Entonces, V, por ejemplo, el famoso rincón de V viene de ahí, que V era un alemán. Paralelamente, en la zona del Nahuel Huapi, ¿quién llegó? Llegó Harry Jones, que era lo que yo les comentaba, que había llegado hay un video que hicimos hace poco desde la Secretaría de Turismo, que lo pueden ver en el canal de YouTube Patrimonio Turístico MBLA, acerca de la historia de Harry Jones y el famoso paraje Nahuel Huapi que se comenzó a desarrollar, fue como el primer asentamiento que se estableció organizado en la boca del río Limay. Y Harry Jones fue un norteamericano que se estableció en forma contemporánea con los Newbery, que estaban al lado, eran dos hermanos, dos dentistas Newbery que compraron tierras en la estancia, lo que era la estancia Chacabuco y en la zona de Huemul. Y Harry Jones también llegó arriando vacas. Es muy interesante la historia de Jones, de Harry Jones, que vino desde Texas, en barco, por supuesto, hasta Buenos Aires, trabajó en algunas estancias y después llegó acá, conoció la zona pasando ganado a Chile y se enamoró de esta zona y se quedó, le pidió al gobierno que quería ocuparse esas hectáreas, pidió esa tierra, se la concedieron y Harrison fue una locomotora de este lado, de la cordillera de la zona de Nahuapi, porque al poco tiempo de establecerse puso el famoso boliche viejo, que todavía está y es hoy restaurante en la Boca del Limay, puso una balsa para poder pasar al otro lado del río. Bueno, era, digamos, como el referente de la zona Harry Jones y alrededor del Boliche Viejo se estableció la estafeta postal, se estableció un puesto de comisaría, el juzgado de paz. Entonces ahí surge el paraje Nahuel Huapi a las orillas del lago y en la boca del río Limay.
pero Harry Jones, su principal fuente de aprovisionamiento de mercaderías de ese boliche era del lado del Atlántico, que tardaban por lo menos un mes en cruzar con toda, iban caravanas de carreta que iban al Puerto Madryn. Ahí es donde llegaban los barcos desde Inglaterra con aprovisionamientos que después con carretas iban a buscar a Madrid y tardaban más o menos un mes en llegar y aprovisionarse, y de ahí Harry Jones aprovisionaba al resto de la gente. Más rápido sí era el tema de venir desde Chile. Desde Chile se hacía más rápido, por eso es que también la Chile-Argentina comenzó a tener esa preponderancia. Entonces, desde Chile, desde el almacén de Carlos Biederholz y en esos años también Harry Jones eran los lugares donde se aprovisionaban, alrededor del cual funcionaba todo el comercio. En forma paralela y contemporánea comenzaron también a llegar familias del lado de Chile que se establecían, incluso antes de que se organizara la colonia Nahuel Huapi. En 1872, por ejemplo, llegaron las familias Pachil y Antreao que se establecieron acá en la zona del Correntoso. Como les decía, los Pachil y Antreao, los Quintupuray, los Matus, los Torres en 1900. Después los Martínez, los Cayún, los Chabol, eran todas familias que tenían de origen araucano chileno, digamos, porque lo que les dije la otra vuelta, en 300 años, ya para fines de 1800 y 1900, ya todos se reconocían como chileno, el término chileno aparece incluso, yo les había hablado de Muster, de que relata su encuentro con las tribus tehuelches y araucanas, y ellos mismos, los tehuelches y los araucanos, hablaban de chilenos como como un estatus diferente, o sea, estaban ellos y estaban los que lo miraban chilenos, que eran estas pobladores que eran una mezcla, eran mestizos entre araucanos y españoles, que a lo largo de los años se fueron fusionando, fueron teniendo familia, armándose familia, entonces vemos apellidos españoles, pero es que sí te seguían y seguían reconociendo desde el punto de vista cultural la raíz araucana, ¿no es cierto? Entonces, toda esta gente venía en busca de nuevas tierras, primero porque en Chile la situación nunca fue sencilla, incluso pasó mucho tiempo para que cualquier poblador pudiera ser dueño de la tierra. Acá era como que andate para el lado de Argentina donde hay tierras y todavía se está organizando, digamos, un poco del concepto, pero también fue importante algunos hechos geológicos puntuales, porque a fines del 1800 hubieron erupciones de volcanes, están registradas como entre ellos el Calbuco, que está muy cerca de lo que es Montt y toda la zona de Yanquihue. Entonces, al quedar inutilizadas las tierras por mucho tiempo, sabemos que si bien la arena volcánica es muy buena y tiene muchas propiedades para fertilizar la tierra, en el momento y con las condiciones de esa época, caía un volcán y las tierras quedaban, se morían los animales y no había manera de solucionar el tema, por lo menos a un corto plazo. Después, claro, la tierra, la arena se va sentando, crece la vegetación, se puede volver a habitar y a producir en esa tierra, pero en ese momento era, caía el volcán, nos vamos para otro lado, no tenemos mucha opción. Y así fue como llegaron a instalarse, los Paichile entraron en el Correntoso, em, los Martínez, como les decía, de la zona norte, que se conoce como en la zona norte del lago, había mucha población, ¿por qué? Porque era la que estaba más cercana a Chile. Ahora nosotros, desde nuestra visión en el 2026 y ya desde hace mucho tiempo, lo vemos desde que estuvo Parque Nacional, lo vemos como una zona que no está poblada. Porque después, más adelante, cuando viene Parques Nacionales, pasó eso a ser una zona de parques nacionales, incluso de áreas de protección más estricta. Entonces se fue desarticulando el poblamiento, no se fue incentivando, se incentivó más de este lado del lago, se les respetó a las familias que estaban sus terrenos con la condición de que tienen que estar siempre poblándolo.
Hubo ya, vamos a ver más adelante, muchos conflictos en ese aspecto en cuanto a los intereses y a las necesidades de los pobladores y lo que imponía parques, pero eso ya es otro tema. Pero lo cierto es que en esa época comenzaron a instalarse. ¿Cómo vivían? Supervivencia. Tenían algunos animales y su huerta para sobrevivir. Esa era la forma. Y para ir, iban y vendían el ganado a Chile, pasaban por los pasos que había hacia Chile, porque todo se proveía y todo era, había que ir a Chile para proveerse. Entonces, en este contexto donde ya había familias instaladas, incluso se dice que Antriao ofició de, cuando fue la época de los límites con Chile, ofició de vaquiano, ¿sí? A su vez, Antriao, como era lo que yo les conté de Yanquín, esto es muy cultural y es como para entender a ver cómo es que la gente se asentaba. En aquella época un poco por el tema este de que venía, eso sí, venía de raigambre mapuche y tehuelche, porque uno lo ve en los relatos de cómo se manejaban las tribus. Era esto de que, bueno, alguien tenía una propiedad, era un territorio, y venía alguien y le pedía permiso para instalarse en ese territorio. Con ese mismo concepto, los Pachiri entrados se instalaron en esa zona. Después vinieron, que eran parientes, los Miranda, que se instalaron en la zona ahora que se conoce como Puerto Elma, relatado por misma Elma en algunas entrevistas que se le han hecho. Y así se instalaban, era como era la forma, o sea, todavía no estaba este concepto de la propiedad privada, era esa la forma. Yanquín lo mismo y en más al sur lo mismo. Se instalaba uno, venía un pariente, bueno, instalate acá, ponete acá. Era esa el formato. Sigue siéndolo porque de hecho en lo que ahora las comunidades que están ahora reconocidas, territorialmente reconocidas, como por ejemplo los Currinca o más al norte, para la zona de Luminé y la zona de Villa Pegüeña y Copahue de Cabiago, bueno, Chosmalal, toda esa zona, que hay tierras que pertenecen a comunidades indígenas, está este concepto de, bueno, se construyen y construyen casas y construye el otro y vení, instalate. Eres el concepto. No es que estuviera ni bien ni mal, era la forma, ¿sí? Que claro, cuando surge la colonia Nahuel Huapi, el gobierno nacional establece la colonia Nahuel Huapi, empieza a establecer límites y divide en forma teórica, sí, todo este territorio, ahí comienzan a presentarse los inconvenientes, porque había que encajar en, en esa estructura teórica que se había hecho en Buenos Aires, de agarrar un plano y dividir en 625 hectáreas que salían desde el lago hacia la cordillera, todo así como como algo radial, sin tener en cuenta la topografía ni nada, es mapa y después, claro, cuando se encontraron y vinieron a hacer los relevamientos físicos y empezaron a ver quiénes ya estaban para hacer el reconocimiento de las tierras, la cosa se comenzó a complejizar, ¿sí? Bien, contemporáneamente y unos años antes a que finalizara la conquista del desierto, estamos hablando un año antes, ¿sí? Quiero hacer referencia a Eduardo O'Connor. Como yo les decía, ¿quién fue Eduardo Connor? Bueno, Eduardo Connor y su grupo de navegantes fueron quienes llegaron, pudieron remontar por primera vez el Limay y entrar por el Limay hacia el lago Nahuel Huapi y hacer un relevamiento científico de todo el lago Nahuel Huapi. ¿Por qué es importante O'Connor? Bueno, yo les había hablado de Villarino que 100 años antes, en 1782, había estado Villarino que había llegado y había entrado al Coyoncurá y toda la otra parte del río del Limay hacia el lago Guapi, nadie lo había remontado. ¿Por qué? Porque tiene un montón de rápidos, es algo muy, tiene digamos un recorrido muy difícil el río Limay. Entonces, no se había encontrado una embarcación adecuada para poder remontarlo y llegar al lago Nahuelhuapi.
Lo que se había llegado era desde el lado de lo que ahora es la región sur, pero no se podía llegar, no se había podido remontar el río Limay. Había habido varios intentos hasta que en 1883 la Armada Argentina diseña la primera Modesta Victoria. La Modesta Victoria, ves, la primera fue esa, la de una nave de Eduardo Connor que se diseñó especialmente en astilleros de Buenos Aires para que pudiera salvar el tema de los rápidos y en algunas partes se le iba trasladando en forma de sirga, que la sirga, para los que no conocen, es cuando una embarcación desde la orilla la van arrastrando en los lugares más difíciles, se arrastra desde la tierra, se va arrastrando con sogas. Entonces se diseñó esta nave que fue acompañada por el vapor Río Negro, remontando todo el Río Negro, saliendo desde Patagones, y logró llegar el 13 de diciembre de 1883, logró llegar a el lago Nahuel Huapi. Van recorriendo todo el perímetro del lago Nahuel Huapi, a la zona, por ejemplo, para que se hagan idea, porque hicieron toda una bitácora día a día, cuáles eran las vivencias, y, por ejemplo, está registrado que el día 27 de enero del 84 reconocen el río Correntoso. El 28 de enero llegan a la Bahía Mansa y luego ya el resto de los días van recorriendo toda la costa de lo que ahora es Neuquén hasta llegar nuevamente a la boca del Limay y el 4 de febrero de 1884 retoman su viaje. Este viaje apasionante, que está, como les dije, quedó la referencia y el testimonio en la bitácora de viaje, fue publicado por un marino que además fue mucho tiempo fue el capitán de la Modesta Victoria de Parques Nacionales, que escribió un libro, ya les voy a dejar el link, que se llama Las Modestas del Nahuel Huapi. Este autor escribió, publicó la historia de esta primera Modesta y toda la bitácora, y publicó también la historia de la Modesta Victoria de Parques Nacionales, que esta Modesta Victoria de Parques Nacionales en realidad se mandó a construir a Holanda en 1938 y que sigue estando eh, en el lago. Ya voy a dedicarle un tema con todos los detalles al tema de la navegación, porque amerita la navegación en el lago Nahuape amerita un encuentro aparte, para que les quede claro. Pero les dejo este dato de O'Connor que llegó y que en el año 2021 hicimos desde el museo con un vecino, Osvaldo Andino, que prestó su voz para relatar. Esta bitácora se hicieron audiolibros donde ustedes pueden acceder, en este caso, en el video, en YouTube, en el canal de YouTube que se llama Museo Angostura, que es el canal del Museo de Villa Langostura, y ahí están. La Modesta de O'Connor se llama el audiolibro, son varios capítulos donde se va relatando día a día y se van marcando con mapas. Hemos desarrollado toda esta aventura maravillosa. Solari es el apellido del autor y que tiene también un grupo en Facebook que se llama Navegantes del Guapi, algo así es el nombre. Y bueno, él fue quien eh, eh, mm, escribió este libro fantástico que se llama Las Modestas del Nahuel Huapi. Bien. Continuamos con eso, como verán, fue una etapa de mucho movimiento, o sea, era de mucho movimiento, pero a su vez la gente que se instalaba estaba muy, muy, muy aislada.
Era el proceso, era la etapa del proceso para ubicarnos en el contexto, y esto que hablamos del paradigma, era fines del 1800, principios del 1900, donde después de la conquista del desierto hay como un auge, una búsqueda del gobierno nacional de hacer efectiva la soberanía, no solamente sobre este territorio de la Patagonia, sino sobre toda la Argentina. Esta cosa del desarrollo industrial, aparece la máquina a vapor, bueno, toda una movida a nivel internacional. El contexto era la industrialización, el establecer presas hidroeléctricas, el desarrollo industrial, esa era la mirada que se veía. Y la base económica, el paradigma económico era agrícola, ganadero e industrial y la explotación de recursos naturales. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta este contexto porque fue el primer motor que se pensó de desarrollo de la zona, el de la economía agropastoril, el aprovechamiento del ganado, del cultivo, principalmente de cebada, centeno, trigo, y el desarrollo industrial, como, así como el sumum, como el horizonte, ¿sí? La meta, el desarrollo industrial. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora van a ver cuál era la idea que tenían quienes fueron convocados por el gobierno nacional, cuál era la idea que tenían de cómo desarrollar toda esta zona y qué visión darle, ¿sí? Acá estamos viendo, digamos, un reconto de lo que les comenté recién, de cómo fueron llegando los diferentes inmigrantes, Harry Jones, Biderhall, Newbery. Con respecto al nombre de San Carlos, hay como diferentes de por qué es San Carlos de Bariloche, hay como diferentes eh, eh, historias o referencias. Ninguna de ellas comprobadas totalmente. Parece que el nombre de San Carlos fue por un error que le mandaron una carta a Carlos Widerhall y en vez de ponerle Don Carlos le pusieron San Carlos. También puede haber sido una confusión porque en esa época había una presencia muy fuerte, bueno, sigue estando la de Inglaterra sobre lo que nosotros reconocemos como propia las Islas Malvinas, y hay un puerto Don Carlos, San Carlos, ¿sí? Así que, bueno. Aparentemente dicen que el nombre de San Carlos de Bariloche eh, quedó de esa equivocación postal que le mandaban a decir San Carlos en vez de Don Carlos Biderhol. Esa es una de las teorías más que se sostiene. Como les decía, llegaron en esa época, en 1901, llega Marimón a lo que es la zona de la Estacada. En 1902, Aaron Anchorena, que el gobierno nacional le da la isla Victoria. También llegan los Ortiz Basualdo en la estancia Huemul. Se da forma al paraje Nahuelhuapi que les había mencionado. En 1893 ya eh, se le había otorgado a Yanquín las tierras para que desarrolle Villa Yanquín y lo que les comenté en el encuentro anterior. Y bueno, habían comenzado a asentarse familias que estaban muy en contacto porque están a pocos kilómetros. En ese momento lo más cercano que tenía el tema de la Boca del Limay y el boliche del Limay, ¿no? Y les mencioné también la colonia, la Chile Argentina, la empresa Chile Argentina, que era la referencia comercial y alrededor de todo lo que de ella giraba todo el comercio de la zona. Acá tenemos algunas imágenes de cómo estaba conformada Bariloche, algunas fotos desde aquella época, que era todo agrícola-ganadera. Y vamos a dar por finalizada este encuentro para desarrollar ya más en detalle la vida, la vivencia y los testimonios que hay de la colonia Nahuel Huapi, porque realmente amerita otro encuentro, solamente hablar de todos los inmigrantes y todo lo que representó esas primeras etapas, la etapa desde 1902 que se crea la colonia agrícola-ganadera en Nahuel Huapi hasta que en 1934 se crean los parques nacionales y ya comenzamos de la otra etapa. En principio,
voy así a soslayar con respecto a la colonia, era que el objetivo obviamente era afianzar la soberanía, explotar los recursos naturales, a la agricultura y la ganadería, la industrialización y el progreso, generar ciudades y propiciar el asentamiento de los inmigrantes, que no fue muy fácil en aquella época. Nosotros hoy sabemos que todo el mundo quisiera tener, aunque sea 1 centímetro cuadrado, ni siquiera 1 metro cuadrado de la Patagonia, pero en aquella época fue muy, pero muy difícil lograr el asentamiento estable de la gente. Mucha gente venía y se iba porque las condiciones climáticas y de apoyo del gobierno, si bien en la teoría se habían generado todas estas leyes y se habían tomado medidas, la verdad es que hasta que llegó Parques Nacionales, toda esta zona estuvo muy abandonada por el gobierno nacional, tanto en infraestructura como en apoyo de todo tipo, y la realidad es que dependíamos básicamente de Chile, de Puerto Montt, y ya vamos a ver, vamos a hablar en el próximo encuentro de quién fue un protagonista, que no es una persona, quién fue el protagonista, eh, uno de los protagonistas principales y emblemáticos de aquella época que permitió que toda la gente que vivía de este lado pudiera seguir en contacto. Vamos a ver el mapa. Este era el mapa de la colonia Nahuel Huapi, para que se hagan una idea de lo que les decía recién, que desde Buenos Aires se tomó, se tomó el mapa y se lo dividió en lotes de 625 hectáreas que, como ven, iban desde acá, desde el lago. ¿Sí? Iban hacia la cordillera. ¿Por qué desde el lago? Porque la única forma de manejarse y de conectarse que tenía la gente era solamente a través del lago. En tierra había apenas algunas huellas, toda esta parte le llamaban el Camino de la Herradura, y la gente venía, acá está San Carlos de Bariloche para que se ubiquen, acá está Bles, ¿sí? Toda la gente venía desde lo que era de Buenos Aires de la costa, pasaban por todo lo que es ahora es la región sur y llegaban a San Carlos de Bariloche. Toda esta parte que ven acá, acá dice Harry Jones, ven, todo esto ya había sido otorgado al momento de establecerse la colonia de Huelgapi, ya había sido otorgado a Harry Jones, a otra persona que se llamaba de apellido Zorrilla. eh, Acá hay otros nombres, ¿cierto? De personas que habían solicitado tierra, después vinieron acá los Números, esto es lo que se llama la zona de Huemul, acá estuvieron después los Ortiz Basualdo, la Isla Victoria, que se le otorgó a Aaron Anchorena, y bueno, en la zona de Bariloche los lotes eran más pequeños, como verán, y acá en toda esta zona eran lotes grandes, ubicados tanto de la zona que ahora está Angostura, como de lo que es la zona norte del lago, donde estaban ya ubicadas las familias, como le dije, los Martínez, los Cayún, los Chabol, que pasaron a formar parte de la colonia Nahuel Huapi. Bien, por hoy vamos a dar por finalizada esta charla, este encuentro, y en el próximo encuentro vamos a desarrollar en detalle toda la colonia Nahuel Huapi, con sus protagonistas y todos los acontecimientos, que no son pocos los que sucedieron desde 1902 hasta 1934. Nos vemos en un próximo encuentro y que estén muy bien.